Introducción a la multimedia. Multimedia para la producción de material de aprendizaje. Especialización en docencia mediada por las TIC. Presentado por Sandra Paola Gómez Torneros. Estado del arte de la investigación sobre diseño multimedia. Tenemos dos teorías muy importantes, la teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Estas dos teorías se presentan como un marco conceptual perteneciente a las ciencias cognitivas que pretenden mejorar los ambientes multimedia o e-learning. Y también pretenden alinear el diseño de material instruccional con la arquitectura cognitiva humana. ¿Qué es la carga cognitiva? Es la cantidad total de actividad mental procesada conscientemente en un momento dado cuando un sujeto está resolviendo una tarea. Hay tres tipos de carga cognitiva: la intrínseca, la extrínseca y la relevante. Existen dos canales de procesamiento, de los cuales se derivan dos modelos mentales. Estos canales de procesamiento son el visual y el auditivo. A partir de ellos se generan dos modelos mentales, que son el visual y el verbal. Para poder retener estos modelos por más tiempo, nos servimos de nuestra memoria de largo plazo, de la cual recuperamos nuestros conocimientos previos. Con estos tres elementos, la memoria de trabajo crea un nuevo esquema mental, que puede ser almacenado después en nuestra memoria de largo plazo. Como conclusión, es conveniente la combinación de los canales perceptivos en lugar de la sobrecarga en alguno de ellos, o sea, en el visual o en el verbal. Aprendemos mejor con palabras e imágenes que solo con palabras. Multimedia. Es una clase de sistemas interactivos de comunicación conducido por un ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica, visual y auditiva. Existen dos formas de interacción del usuario o autor con el sistema. Tenemos la interfaz y el control de navegación. Además, tenemos tres formas que afectan a esta interacción entre el usuario y el sistema, que son la interactividad y el control del usuario, el entorno constructivo y las estructuras de hipermedia. ¿Cuáles son los elementos de discusión sobre la multimedia en la actualidad? Primero, tenemos la diferencia entre las presentaciones multimedia y el multimedia interactivo. Las presentaciones multimedia, en ellas no participa el estudiante, mientras que en el multimedia interactivo participa el estudiante. Segundo, ventajas del multimedia versus características didácticas. En este aspecto debemos tener en cuenta que la multimedia solamente tiene razón de ser en la enseñanza si ofrece claras ventajas instruccionales. Además, tenemos el aspecto o el factor de la desorientación del usuario. Y por último, tenemos la interactividad o implicación del usuario en el sistema, que tiene que ver con la comunicación bidireccional. Diseño de sistemas multimedia. Actualmente se presenta una discrepancia entre el desarrollo teórico del multimedia y sus aplicaciones al campo instruccional. Esto tiene que ver con los siguientes factores: el hecho de que la multimedia constituya una oferta tecnológica en busca de demanda. Segundo, la integración en otros sistemas. Y tercero, aspectos relacionados con la implantación de multimedia. Tenemos los principios de aprendizaje multimedia desarrollados por Richard Mayer. Estos principios están basados en una extensa investigación acerca de cómo aprenden las personas en ambientes apoyados por las tecnologías. Sirven para el diseño y creación apropiados de material multimedia. Son coherencia, principio de señalización, principio de redundancia. También tenemos los principios de
la contigüidad espacial, la contigüidad temporal, segmentación, principio de preentrenamiento, principio de modalidad, principio de multimedia. Por último, tenemos los principios de personalización, de voz y de imagen. Por último, tenemos las pautas de accesibilidad al contenido en la web y su relación con el aprendizaje multimedia. Estas pautas facilitan el desarrollo de contenidos más accesibles para las personas con discapacidad y para todos los usuarios. Estas pautas hacen menor la carga cognitiva, facilitando así el aprendizaje. Las principales pautas que tienen que ver con esto son la información de contexto y orientación, los mecanismos claros de navegación y la claridad y sencillez en los documentos. Además, tienen en cuenta el diseño apropiado y accesible del material o la página web, es decir, el diseño apropiado de la interfaz, usuario y material, que tiene que ver con los elementos de los sistemas multimedia, es decir, el color, las imágenes, los gráficos, el texto y el sonido. También se relacionan con los principios de aprendizaje multimedia. Además, estas pautas mejoran la navegación del usuario o el estudiante. Gracias.